juntas con una persona, sois dos sinergias de energía que se juntan, se entrelazan y hay lazos energéticos que os unen o os separan. Hola queridos, hola queridas, hoy volvemos a la carga con más vídeos sobre relaciones, por qué no te está funcionando en el aspecto amoroso, por qué si tienes una pareja igual no estás satisfecho, por qué realmente las personas con las que quedas, las personas con las que tienes citas no te llenan, no acaban funcionando, por qué realmente esa relación satisfactoria, plena, llena, real que estás buscando no llega a ti de la manera en la que estás esperando. Vamos a desbancar, vamos a hablar de muchos mitos, de muchas cosas que hacemos mal, de cómo hacerlo bien sobre todo. Te voy a dar la técnica para que esto te funcione, para poder manifestar con la ley de la atracción, con la ley de la asunción, para poder manifestar, para hacer que esa persona que realmente estás esperando, porque no estás buscando, recuerda, no estás buscando nada, tú eres completa, eres completo como eres una persona 100% segura de ti misma, que no busca, sino que espera a que el universo le traiga y le encaje con la persona correcta, según tus estándares, porque la persona correcta puede ser completamente diferente para mí, para ti, para una amiga, para cualquier persona, puede ser completamente diferente, no hay un patrón que digas esto es la pareja perfecta. Entonces, teniendo en cuenta nuestras diferencias, que cada uno somos personas completamente diferentes, con propósitos, ambiciones, valores, cosas que nos importan completamente diferentes, vamos a esperar a que el universo ponga en nuestras vidas a esta persona, pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados diciendo, vale, voy a esperar y que me lo pongan y que me llegue y que sea todo maravilloso. Esto lleva un trabajo mental, lleva un trabajo interior. No quiere decir que tengas que trabajar fuerte, no quiere decir que tengas que hacer cambios drásticos en tu vida, en lo que viene siendo la apariencia física, nuestra realidad 3D, lo que viene siendo lo que tú ves con tus ojos, sino que el cambio es interior. Vamos a trabajar con nuestra conciencia, con nuestra mente subconsciente, y vamos a reprogramar en nosotros mismos aquellos códigos que son los que queremos enviar, aquellas frecuencias que son las que queremos enviar al universo para que el universo nos traiga de vuelta aquella pareja que encaja perfectamente con nuestros estándares. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El primer paso y el más importante es, te lo he dicho siempre, inspirarte y tener claro qué es aquello que estás buscando, tenerlo claro. Y hoy te voy a hablar del autoconcepto. ¿El autoconcepto qué es? El autoconcepto es la imagen que tú tienes de tú mismo, cómo te ves a ti mismo y lo que te sientes siendo, lo que sientes que tú eres. Da igual que no lo seas, pero es aquello que sientes, con lo que te sientes identificado, aquello que resuena contigo, la persona que eres, con la persona que otros pueden ver. ¿Qué es aquello que resuena contigo? ¿Qué es aquello que tú lo ves, escuchas, miras y sientes como un imán? Es aquello que resuena contigo, con lo que te sientes identificado y reflejado. Entonces, ¿tienes claro esto? ¿Tienes claro lo que eres, lo que sientes, lo que te gusta, tus pasiones, tus aficiones? Si tu respuesta a esto es que sí, es que tienes las cosas claras, podemos empezar a trabajar con nuestra mente subconsciente para impregnar en nuestra mente subconsciente, para poder manifestar a través de técnicas, a través de las leyes de la asunción, dejar de estar en bucle, mareándote a ti mismo, porque muchas veces tienes que reconocer que tú eres la misma persona, que estás mareando tu vida, haciendo que cada vez que vas intentando avanzar vuelvas a caer y a caer y a caer con las mismas personas, con los mismos patrones que se repitan una y otra vez, que nada de esto cambie, que al final te hagan realmente perder ese autoconcepto, perder esa confianza, porque estás dejando que influyan en ti opiniones, comportamientos de otros que realmente no son aquello que estás esperando, no son aquello que tu vida necesita, porque tú eres una persona que tienes claro lo que quieres y a través de tantas caídas, tantas personas fallidas, por así decirlo, tantas personas que no te han encajado, que realmente no tenían los valores o la percepción de la vida o tus mismos gustos, o realmente esa persona no era para ti. Entonces no pierdas tiempo. Cuando te enfocas en lo bueno se vuelve mejor, y esto siempre lo digo. Entonces, ¿por qué hay tantas personas, chicas, chicos? ¿Por qué hay tanta gente en general? ¿Por qué cuando estoy hablando con mis amigas siempre me tienen algo malo que contar de alguna pareja, de alguna persona que han quedado, que algo que les ha pasado, algo que les han hecho mal, que les han hecho ghosting, que no les están tratando realmente como ellas se merecen, como ellas desean, como aquella persona que quieres que llegue a tu vida, que te respete, que sea fiel? Esto está sucediendo. Tenemos muchísimos patrones autoinstalados y otros que nos han instalado externamente. Dentro de estos patrones que tenemos instalados, uno de los más importantes y que te va a ayudar con la manifestación de tu persona ideal, de tu pareja, es el autoconcepto, el concepto que tú tienes de ti mismo. La persona que eres, cómo te ves a ti mismo.
¿Eres una persona realmente que te miras al espejo y ves y te enfocas en aquello que te gusta de ti, en aquello que te gustaría mejorar? ¿Has intentado manifestar ser la persona perfecta con la que te sientes realmente bien, con la que te sientes segura, con confianza de ti misma? Aquella persona que adoras, aquella persona que si fuera otra persona la admirarías porque sería tu ídolo. O sea, tienes que intentar ser aquella persona óptima, completa. Que tu vida sea aquello, todo lo que deseas, todo lo que necesitas, autosuficiencia, apariencia, serenidad, calma, tranquilidad, cualquier cosa que sea importante para ti, para tu vida, progreso, abundancia, lo que quieras, cualquiera de estas cualidades, a lo que tú más le des importancia en la vida, te has enfocado en crecer eso, has puesto el foco en eso, has puesto el foco en que eso se manifieste en tu vida, antes de intentar manifestar a una pareja. Hay un error muy grande que muchas personas cometen y es el intentar manifestar a una pareja que te llene o que te complemente o que te dé eso que no has sido tú misma capaz de manifestar o de crear en tu propia realidad. ¿Esto en qué se traduce? Esto se traduce en que manifestar e intentar estar con una pareja es una proyección a futuro de intentar compartir tu vida con alguien, tener una vida, crear una familia, evolucionar juntos, crecer juntos individualmente, porque cada uno somos conciencia pura y plena, individual. Conciencia pura, plena, individual. Somos dos almas, somos dos entes que sus energías encajan, se juntan y deciden andar el camino de la vida juntos. Transmutándose energías, aportándose uno con otro, ayudándose, haciendo crecer esa energía positiva, esa vibra positiva, creando mejor y más, pero siempre creando y siempre avanzando. Cuando tú te juntas con una persona, sois dos sinergias de energía que se juntan, se entrelazan y hay lazos energéticos que os unen o os separan. Cuando los dos tenéis una energía positiva, enfocada en las mismas metas, en los mismos sueños en la vida, si queréis lo mismo, esas dos energías se van a juntar, se van a potenciar y se va a hacer una bola de energía muy grande, pero recuerda que seguís siendo dos bolas de energía de conciencia plena individual por separado. Cada una de estas bolas de energía tienen que ser completas, plenas y tienen que ser autosuficientes y funcionar por ellas mismas. Una vez que tú eres una bola de energía, de vibración positiva, de satisfacción con tu vida, de autorrespeto, de autocuidado, de serenidad, de confianza, eres la primera persona que te vas a querer, eres la persona que te vas a querer toda la vida, eres la persona con la que vives cada día. Tu autoconcepto, antes de encontrar a una pareja, tiene que estar en el nivel máximo. Si tu autoconcepto es bajo, si sufres de carencias, inseguridades, si no estás satisfecho con tu vida, si no te encuentras bien, si no eres feliz, puedes encontrar una pareja, puedes encontrar una relación, pero te aseguro que o está en el mismo nivel de carencia energética que tú y vais a ser unos miserables, o está por encima de ti y al final tus estándares no se van a poder ajustar a los de la otra persona porque realmente no estáis en el mismo momento, o realmente si eres una persona con una energía muy positiva, eres una persona radiante, que vibras positivo, que has encontrado el método, que has hecho el clic, que eres una persona consciente, que vive la vida conscientemente, con conciencia pura y plena. Eres una persona que has encontrado la clave, la meditación, que te has encontrado a ti mismo, que sabes cómo manifestar, cómo crear en tu vida, que conoces y sabes que tienes el poder creador. Sabes que eres una persona que te enfocas en lo positivo, porque en lo que te enfocas se expande. Cuando eres una persona iluminada, que yo lo llamo así, eres una persona que has encontrado el despertar espiritual, que has alcanzado este nivel, y la otra persona está a tu nivel. Entonces esto es perfecto, porque encaja, porque es que no hace falta forzar nada, porque es natural, porque es sencillo, porque es simple. Si estás aquí, tu autoconcepto es grande, es elevado y eres una persona realmente hecha y derecha, que tienes resuelta tu vida, que te sabes defender, que tienes un autoconcepto que te ves bien, que te ven bien, porque irradias luz, positividad. Eres una persona que tienes la seguridad plena, completa, de que vales, de que lo haces bien, de que puedes con todo, de que puedes con esto, de que cualquier desafío que llega a tu vida es una enseñanza. Cualquier desafío que llega a tu vida te está redireccionando.
rechazo, cualquier cosa que no te esperas, esto no es algo malo. Cualquier cosa que no quieres aceptar en tu vida porque lo ves como algo malo, no es algo malo, es una pura señal del universo, es una redirección.